Muy buenas tardes, mi nombre es Tobías Murillo Pérez, soy el tutor del curso Institución Educativa, Teorías y Concepciones. La tutoría del día de hoy tiene el objetivo de aclarar algunas dudas que han surgido alrededor de la primera tarea y que usted me ha hecho llegar al correo y también al foro del entorno. Voy a hacer un breve repaso de los aspectos centrales dentro de esta tarea. Primero, aclarar que hubo un pequeño error en los datos sobre las fechas de entrega de la tarea. Inicialmente decía que era el 12. Había una contradicción entre lo que estaba en el cronograma de tareas y propiamente en la tarea. Como ya ustedes se dieron cuenta, la tarea se va a entregar la herramienta para subir la tarea se va a abrir a partir del 19 eh, de, de- de junio al 24 para que ustedes estén atentos. Algunos aspectos importantes que me han consultado también, la tarea se va a entregar en formato PDF y se carga ahí mismo en el tiempo que les acabo de indicar. Em, Me han preguntado también que si pueden utilizar otras fuentes además de las del libro. En todas las respuestas yo siempre les digo que el libro es la fuente central de donde se alimenta la tarea, de ahí han surgido las preguntas. Sin embargo, eso no impide que ustedes puedan utilizar fuentes de otro tipo, siempre y cuando sean confiables y aparezcan dentro de la bibliografía como se les indica ahí. Algunos aspectos formales que ustedes deben de considerar es que nosotros solicitamos el uso de APA, la séptima edición, y ustedes pueden, bueno, hay muchos tutoriales con respecto al uso de APA, eh, algunos muy importantes que ustedes tienen que tomar en consideración es que debe ser letra Arial 12 en este caso, márgenes de 2.5, títulos centrados, resaltado en negrita, el formato tiene que indicar el número de página, deben ir un texto justificado, el espacio interlineal de 1.5. Son aspectos generales importantes que ustedes deben de considerar, no solamente en este curso, sino en el resto. Para las citas, como les digo, deben de respetar, el formato APA en su séptima edición. La tarea tiene un valor de 50%, de 50 puntos, perdón. Eh, y deben ser entregadas en las fechas que ya les indiqué. Siempre pasa que muchos estudiantes alegan que estaban cargando la tarea y que se les cerró el sistema, que no tuvieron chance, que si les damos oportunidad de mandar la tarea al día siguiente. Debo indicarles que fuera de las fechas establecidas, la cátedra prohíbe recibir trabajos extemporáneos, salvo que la tarea tenga la justificación correspondiente que aparece en el lineamiento propio que establece la UNED. La tarea es bastante sencilla, consiste en seis aspectos que ustedes tienen que desarrollar y que están establecidos claramente en la orientación académica, que es donde se encuentra la tarea. Voy a empezar con la primera consulta, la primera pregunta de la tarea. La voy a leer textualmente. Dice: explique en qué consisten las siguientes pedagogías y cómo se puede definir su impacto en la educación costarricense. Aparecen, si ustedes lo notan, 5 pedagogías: la pedagogía ilustrada, la pedagogía del filósofo Rousseau,
la pedagogía de Froebel, la educación positivista, o en qué consiste la propuesta de la educación positivista, y por último, la educación marxista. ¿Qué es lo que tienen que hacer básicamente en esta parte, en esta etapa? Bueno, primero van a explicar en qué consiste cada una. Por ejemplo, la pedagogía ilustrada. Recuerden, y ahora voy a ampliar un poco en qué consistió la ilustración. La ilustración fue un momento, un periodo histórico que abre una nueva dimensión política, económica, pero también pedagógica, donde aparecen, entre otras cosas, los enciclopedistas, aparecen filósofos como Rousseau, etcétera, etcétera, pero la pedagogía ilustrada tiene una fuerte confianza en la razón tecnocientífica, ¿no? Ya habíamos dado un paso en la modernidad de separarnos de los elementos religiosos, y con la pedagogía ilustrada avanzamos hacia una nueva etapa donde lo que va a iluminar la formación es el ámbito de la ciencia, de la razón humana, ¿no? Por eso se le llama ilustración. Es la luz de la razón la que indica el camino hacia donde nosotros vamos a guiarnos. Ahí aparece un filósofo muy importante que es Juan Jacobo Rousseau. Rousseau tiene todo un modelo pedagógico que está bien explicado en las orientaciones. Tal vez ahora más adelante podemos detallar algunos aspectos. Ustedes, como les dije, pueden, si consideran que el libro de texto no, 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 eh, no logra abarcar del todo lo que ustedes quieren indicar, sin duda pueden utilizar otra herramienta, otro libro de texto, otra fuente en internet, siempre y cuando ustedes lo consideren fiable. Aparece Froebel, la educación con la educación preescolar, una nueva visión, ¿verdad? Una formación, si ustedes lo notan, este es un periodo cargado de mucho humanismo, donde el ser humano está puesto como el centro y el eje de la formación. Y con la revolución industrial y los avances tecnológicos aparece la educación positivista, que ahora más adelante también voy a explicar. El siglo XVIII, el siglo XIX, pues, es también una época de muchas revoluciones, de mucho cambio. Llega la revolución industrial, que trae una nueva concepción del mundo, una nueva concepción de la economía, pero también de lo que debe ser la formación humana, una formación eh, basada principalmente en las competencias económicas, en el desarrollo económico, y aparece un filósofo que se llama Karl Marx, que de alguna forma denuncia esa concepción deshumanizada, si se quiere decir de una forma, de la educación, no voy a decir positivista, pero sí de la educación capitalista, ¿no? Una educación que enajena al ser humano, que lo pone en un segundo plano y que se olvida de él. Bueno, estas 5 pedagogías, ustedes van a ampliar un poco lo que yo he venido diciendo acá, van a explicar cada una, y a la par de cada una van a explicar en qué consiste el impacto, cómo ustedes valoran que este modelo pedagógico pudo haber impactado la educación actual. Entonces son 2 pasos. Primero explica en qué consiste la pedagogía ilustrada y cómo impactó. Igual en cada una de las siguientes. Sí les voy a pedir que por favor cada una, pedagogía ilustrada, pongan el subtítulo, indican en qué consiste y el impacto. Pedagogía de Rousseau, en qué consiste y el impacto, para que haya orden en el formato del texto. Se les está solicitando una extensión mínima de 3 páginas. En esto no es que no seamos rigurosos, les pedimos, si falta un párrafo o se sobrepasan un párrafo, nosotros no somos, eso no es una consideración a bajar puntos. Sí pedimos que la información que ustedes coloquen sea concisa y congruente con lo que se les está solicitando y abarquen en la medida de lo posible lo que se les quiere preguntar.
La segunda parte tiene que ver con, voy a leerlo igual textualmente, dice, elabora un resumen que destaque 5 características o eventos que dieron origen a la edad moderna. Explique a partir de esos cinco impactos en la educación actual. Recuerden que la educación moderna tiene varias características. Antes de la modernidad, lo que existía era un sistema o una época que nosotros le vamos a llamar la Edad Media. Ustedes lo están viendo en el texto. La Edad Media estaba caracterizado básicamente por un fuerte arraigo a las raíces religiosas. La Iglesia Católica tenía aproximadamente 1000 años de desarrollo teológico, pero también político. Las universidades eran básicamente, estaban metidas en los claustros religiosos y el conocimiento y la ciencia estaban en poder de la religión. Uno de los factores más importantes que tienen que ver o que modifican esta nueva etapa es precisamente la separación del conocimiento religioso del conocimiento científico. En esto hay muchos aspectos, algunos que voy a nombrar no están directamente en el libro, pero me voy a enfocar en uno específico que tiene que ver con la revolución científica. La revolución científica llevada a cabo con el giro copernicano. Copérnico hace una modificación del paradigma político y científico y se trae abajo muchos de los componentes ideológicos y religiosos que existían en la Edad Media, y con la revolución científica surge una nueva época donde lo que se va a centrar es al ser humano, ¿no? Yo siempre que me imagino esta época, me imagino aquella imagen de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, donde aparece un hombre en el puro centro, perfectamente, geométricamente perfecto, ¿no? Esa idea del ser humano como centro, como perfección, ¿verdad? Es lo que necesito que ustedes destaquen en este periodo de la modernidad. Aparece también un personaje muy importante que es Martín Lutero. Eh, Martín Lutero lleva también a cabo una revolución en el ámbito religioso. Con esto aparece también el protestantismo en la Europa y un nuevo clima muy propicio para el auge de las ideas científicas. Eh, Estamos hablando de la era del Renacimiento, estamos hablando de la era de la Revolución Científica, estamos hablando de la era del surgimiento del humanismo también. Estos ejes que van a ser centrales en la concepción de la Europa moderna y de la Europa actual, y también que tienen mucho que ver con los aspectos que fundamentan la educación actual. Ustedes sabrán que nuestra educación se pretende de una u otra forma humanística, ¿verdad? Y cuando digo humanística quiero decir que pone al ser humano y su desarrollo en el centro. Eh, Básicamente van a destacar esas 5 características o eventos, pueden ser características o eventos de la época, de la Edad Moderna, y igual que estaba en el ítem anterior, 5 impactos que esos cambios tuvieron en nuestra educación actual. Ya indiqué uno, por ejemplo, el humanismo, cómo el humanismo impacta la educación y nuestra concepción del mundo. El tercer apartado lo leo inmediatamente. Con respecto al apartado sobre educación positivista, expliquen qué consiste cada estadio. Estadio teológico, estadio metafísico y estadio positivo. Perdón. ¿Y cuáles serían los dos principales beneficios o perjuicios de vivir en una sociedad fundamentada en los principios positivistas? Voy aquí a hacer una breve explicación de lo que es el positivismo. Quiero que apartemos o nos apartemos de la idea que nosotros tenemos de la palabra positivo. En el lenguaje popular, positivo hace alusión a una persona optimista, que tiene esperanza hacia el futuro, etcétera, etcétera. Pues la idea no está tan vinculada a este optimismo ciego con el cual la sociedad actual hace relación a la palabra.
Asociemos en primera instancia positivista como científico. ¿Sí? Ya vimos que en la Edad Moderna se abre un nuevo periodo hacia la ciencia, pero también hacia lo humano, ¿no? El ser humano va a ser el centro de todo esto. El positivismo va a centrar más que en el ser humano, la formación la va a centrar en los datos científicos. Para el positivismo no hay formación, no hay conocimiento fuera de la ciencia, ¿no? La ciencia es la base y el principio de cualquier conocimiento. En este sentido, la religión o cualquier aspecto de carácter metafísico o teológico, si se quiere, no es considerado como apto dentro de la educación positivista, puesto que no tiene fundamentos, no se basa en la matemática, no tiene hechos comprobables. Para la educación positivista, como dije, lo único que vale es la ciencia. Y cuando digo ciencia, lo único que vale es lo que se puede comprobar. ¿Ok? La educación positivista, si ustedes quisieran verla en nuestro modelo actual, es aquella que estaría fundamentada en la formación matemática, en la formación en la química, en la formación de la física. Una formación, por ejemplo, positivista en el ámbito de la sexualidad es aquella que, por ejemplo, enseña la sexualidad sin ningún tipo de arraigo religioso, sino que la verían en términos estrictamente biológicos y químicos, ¿verdad? Y apartaría cualquier otro aspecto, por ejemplo, la espiritualidad o la religiosidad, la apartaría de su ámbito de acción. Repito, positivismo hace alusión a lo científico, a lo matemático, ¿no? A lo que es comprobable. La educación positivista es la educación científica que nosotros recibimos en nuestras aulas. Por supuesto que Costa Rica tiene un impacto dentro de la educación positivista. Ha habido un debate interno incluso en Costa Rica sobre si la educación, si el país debería tener una educación religiosa o debería ser una educación estrictamente científica. Todavía el día de hoy hay padres que no permiten y nuestro sistema permite que los padres saquen a sus estudiantes de la clase de educación sexual, por ejemplo, ¿no? Porque tienen una formación religiosa, tienen una formación conservadora y pues ellos no quieren que sus hijos reciban una clase de educación basada estrictamente en los parámetros positivistas o científicos, ¿no? La educación costarricense en una buena medida ha tratado de separar ese componente religioso de nuestra educación. Dicho esto, eh, hay un sociólogo muy importante que define tres estadios, es un sociólogo positivista, que define tres estadios en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y el primero de ellos es el estadio teológico. ¿A qué se refiere con el estadio teológico? El estadio teológico, vamos a decir de una forma, traten de imaginarse la humanidad como si fuera un niño que está en proceso de desarrollo y que tiene diferentes estadios de formación, ¿verdad? Dentro de los cuales su concepción del mundo depende mucho de su capacidad para percibirlo. Lo que dice... Lo que dice este sociólogo básicamente es que el estadio teológico es la primera etapa de la humanidad donde los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos cosmológicos, al ser el ser humano tan limitado a nivel de herramientas científicas, tenía que conformarse con explicaciones de carácter teológico, ¿no? Y ustedes verán en muchas de las religiones, en muchas de las sociedades antiguas, China, Mesopotamia, Egipto, la teología o el poder teológico era básicamente lo que dominaba para explicar la razón de las cosas, ¿sí? Básicamente quien dominaba el conocimiento era el sacerdote, el sacerdote o el chamán, como quiera decírselo, y básicamente este chamán o este sacerdote era el que daba razón de la naturaleza, lo que sucedía en la naturaleza. Por eso le llama un periodo teológico, porque quien explica la realidad, o la realidad se explica desde el ámbito divino,
Siempre se recurren a dioses para explicar los fenómenos que no entendemos, ¿verdad? Y conformamos cosmologías, cosmogonías más bien basadas en explicaciones de carácter teológico. Posteriormente pasamos a un estadio, si se quiere, metafísico o filosófico, ¿no? Donde la explicación ya no va a ser teológica, pasamos de la mitología a la razón, ¿verdad? Ahora es la filosofía la que da una nueva explicación de lo que sucede en el mundo, y y que después en la Edad Media va a ser absorbida esa filosofía por la misma religión, y básicamente vamos a tener un nuevo estadio que mezcla filosofía y religión, que es lo que se conoce como el estadio metafísico, ¿no? Ya no recurrimos directamente a los dioses, sino que tenemos fundamentos más, si se quiere, filosófico-teológicos, ¿no? Metafísicos, para explicar el origen y el orden del universo. Explicaba anteriormente cómo surge la revolución científica, en qué consistió esa revolución científica, el cambio de paradigma que hay, y rompe por completo con el estadio metafísico que existía hasta finales de la Edad Media. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, y aparece el estadio positivo. Recuerden que positivo hace alusión a la ciencia. Y asociamos el inicio de este estadio positivo con la revolución científica copernicana. Es el despertar de la ciencia, es el despertar de la cosmología, es el despertar de las ciencias modernas, de la medicina, es el despertar también de la matemática, de la física, etcétera, 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 ¿no? Y con ese despertar de la ciencia, de la metafísica, pasamos al estadio positivo. ¿Qué significa pasamos al estadio positivo? Es decir, si un fenómeno sucede en nuestra época, digámoslo así, ya no deberíamos de explicarlo desde un aspecto, si se quiere, religioso, ni tampoco teológico, sino que lo vamos a explicar desde un aspecto científico, ¿no? Si un rayo cae, ya no es porque un dios esté enojado. Si ¿cómo se llama? Si un volcán hace erupción, no es porque haya un dios que esté queriendo tomar venganza. La naturaleza se explica por sí misma, y tenemos la matemática, tenemos instrumentos de medición, tenemos científicos, tenemos telescopio, tenemos astronomía, para explicar esos fenómenos que hay a nuestro alrededor. Por eso se dice que estamos en una etapa más evolucionada, porque ya no explicamos los fenómenos solamente desde un punto de vista, si se quiere, religioso o filosófico, estrictamente filosófico-teológico, sino que ahora vamos a explicar desde el punto de vista positivista, ¿no? Desde el punto de vista científico, si se quiere, ¿no? Si usted se enferma, no va donde un chamán, va donde un médico. Y si usted va donde un médico, es porque su concepción de la enfermedad es estrictamente positivista, perdón, científica, quiero decir. Ok, a este punto, la respuesta que ustedes tienen que dar es: ¿cuáles serían los dos principales beneficios o perjuicios, a su haber, de vivir en una sociedad fundamentada estrictamente en principios positivistas? Es decir, yo lo decía anteriormente en la pregunta que antecedía a esta: ¿qué pasaríamos si erradicáramos y que la educación fuera solamente científica? De que no existiera religión, no existiera ningún componente metafísico, sino que la educación fuera estrictamente positivista, estrictamente científica. ¿Cuáles serían los dos principales beneficios o dos principales perjuicios? Puede también que ustedes coloquen un perjuicio y un beneficio, si ustedes lo consideran correcto, y lo pueden fundamentar de forma correcta. Antes de eso, tuvieron que haber explicado en qué consiste el estadio teológico, en qué consiste el estadio metafísico, en qué consiste el estadio positivo. Ya una explicación bastante amplia. Eso tiene un valor de 5 puntos. Quiero pedirles que, por favor, en la medida de lo posible, usen el texto que ustedes tienen para estos efectos. Paso a la cuarta pregunta, y tiene mucho que ver y está vinculada con las dos anteriores. Respondiendo a la pregunta, ¿debe la educación ser laica?
Responda a favor o en contra aportando 5 argumentos. ¿Y qué significa que la educación sea laica? Cuando digo que la educación sea laica, quiero decir que no sea religiosa. Y es una pregunta que espero la respondan, no es personal, pero porque tienen que responderla de forma, tienen que poderla fundamentar. No es decir sí o no, porque a mí me parece, sino deben ustedes dar una explicación, si se quiere, filosófica, fundamentada de por qué la educación debe ser laica. En Costa Rica hay un debate si la educación y la sociedad en general debe ser laica. Ha habido un surgimiento, para nadie es un secreto, de partidos religiosos que consideran que la religión o Dios debe ser quien gobierne el Estado, ¿no? No voy a indicar cuáles son esos partidos porque me imagino que ya ustedes los reconocen. Básicamente, quien sustenta estas teorías parte del principio de que todo valor o toda idea política, religiosa, económica debe poner a Dios por encima de todo. La educación laica lo que pretende no es que la religión o que el país sea ateo o que seamos una nación sin religión, lo que pretende es que cada quien individualmente practique su religión de forma individual sin afectar a los demás. Y para que eso sea posible, el Estado no debe dar una educación religiosa. Cada quien debería ser libre de practicar, a nadie se le debe imponer ninguna forma, ninguna visión particular, y la religión debería apartarse de la política, pero también de la educación. Es una educación sin religión, ¿no? Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Ese es el debate y eso es lo que ustedes tienen que justificar. Para poderlo justificar, sea cual sea su posición, ¿sí? Deben aportar 5 argumentos. Aquí va a ser un impasse. Ustedes pueden también poner un punto intermedio. Sí se debe imponer la religión o no, o hasta cierto punto. Debería ponérsele límite a lo religioso en lo educativo. Cada argumento debe ir acompañado de un ejemplo relacionado con lo expuesto. Cuando ustedes argumentan algo, deben de poder ejemplificarlo. Esos 5 argumentos deben venir ejemplificados para un total de 10 puntos. Un punto el argumento y un punto el ejemplo, ¿no? Vamos a pasar a la quinta pregunta. Dice, responda mediante un ensayo a la pregunta ¿qué es la ilustración? Para su ensayo, indique lo siguiente. Definición del concepto de ilustración, contextualización mediante 2 acontecimientos y 2 aportes de la ilustración a la educación. ¿Qué es la ilustración? Antes ya traté de explicar algunos aspectos. Si quieren ubicar históricamente la ilustración, tienen que ir hasta la Francia del 1750 hasta la Francia del siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Muchos de ustedes han escuchado hablar de María Antonieta, de Luis XVI, y básicamente la historia consiste en una monarquía abusiva que lleva al pueblo hasta sus límites, surge una revolución, y esa revolución no solamente es una revolución política, sino que es una revolución cultural de una u otra forma, ¿no? Básicamente lo que suponía esta revolución es que todo mandato divino, toda relación de lo político con lo religioso, en este caso la monarquía y el papado, debían ser eliminados. Es el fundamento de cualquier república, ¿no? Quien pone al jefe, quien elige al soberano, no es Dios, es el pueblo. Y esa básicamente es el fundamento de toda república. Esa es precisamente la ilustración. La ilustración es separar a la iglesia, a la monarquía del Estado, y que sea el pueblo el que defina sus propias normas. Hay una preocupación en todo esto, es si ya no es Dios quien define, disculpen,
estoy en una institución y suena el timbre. Si no es Dios quien define lo correcto,